El embajador Marco Delgado nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre en una estación espacial flotando entre las estrellas. Había pasado 15 años de su carrera diplomática negociando tratados comerciales y resolviendo disputas territoriales menores. Nada lo había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar en la estación Concordia, el punto de encuentro neutral donde humanos y Cetrani intentarían evitar una guerra que ambas civilizaciones temían pero parecían incapaces de prevenir. Los Cetrani habían aparecido en el radar de la humanidad apenas 2 décadas atrás. Eran una especie antigua, con miles de años de historia interestelar, mientras que los humanos apenas habían dado sus primeros pasos fuera del sistema solar. La tensión entre ambas civilizaciones había crecido gradualmente, alimentada por malentendidos culturales, disputas sobre rutas comerciales y el miedo instintivo que surge cuando dos especies poderosas compiten por los mismos recursos en la vastedad del espacio. Marco entró a la sala de conferencias sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La delegación humana confiaba en él para encontrar una solución pacífica. El fracaso significaría conflicto, y el conflicto contra una civilización tan avanzada como los Cetrani podría significar el fin de la expansión humana en las estrellas. La sala era circular, diseñada específicamente para que ninguna delegación tuviera posición de ventaja. Las paredes mostraban un campo de estrellas artificial que giraba lentamente, recordando a todos los presentes lo pequeños que eran sus mundos en comparación con el universo que los rodeaba. Marco tomó su asiento y observó a la delegación Cetrani que entraba por la puerta opuesta. Los Cetrani eran humanoides pero claramente diferentes. Su piel tenía un tono azul pálido que cambiaba sutilmente de intensidad según sus emociones, aunque controlaban este cambio con disciplina férrea durante las negociaciones formales. Sus ojos eran grandes y de un violeta profundo, capaces de ver en espectros de luz que los humanos no podían percibir. Lo más distintivo eran las marcas luminiscentes que recorrían sus rostros y brazos, patrones únicos para cada individuo que brillaban suavemente en la iluminación tenue de la sala. En el centro de la delegación Cetrani caminaba la princesa heredera Kiara. Marco había estudiado su expediente exhaustivamente antes de la misión. Tenía 42 años en equivalente humano, era la única heredera al trono del imperio Cetrani, y tenía reputación de ser brillante, implacable y absolutamente dedicada al bienestar de su pueblo. Los informes de inteligencia la describían como fría y calculadora, una negociadora formidable que nunca cedía terreno sin obtener algo mayor a cambio. Verla en persona era diferente a estudiar fotografías y reportes. Kiara se movía con gracia deliberada, cada gesto controlado y lleno de propósito. Sus marcas luminiscentes formaban patrones elegantes que enmarcaban sus rasgos delicados pero decididos. Llevaba vestimentas ceremoniales que indicaban su rango, telas que parecían tejidas con luz de estrellas y adornos de un metal plateado que Marco no reconocía. Sus ojos violeta lo evaluaron brevemente cuando tomó asiento, y Marco sintió que ella lo había analizado completamente en ese breve instante. Las primeras semanas de negociaciones fueron agotadoras. Cada punto del tratado propuesto generaba horas de debate. Los Cetrani tenían una manera particular de negociar que frustraba a muchos diplomáticos humanos. No rechazaban propuestas directamente, sino que hacían preguntas interminables sobre cada detalle, buscando debilidades lógicas y contradicciones que pudieran explotar. Marco aprendió rápidamente que mostrar impaciencia era considerado signo de debilidad en su cultura. Kiara lideraba personalmente muchos de estos interrogatorios. Su mente era afilada como un láser, encontrando inconsistencias que otros pasaban por alto. Marco se encontró admirando su inteligencia incluso mientras luchaba contra ella en la mesa de negociaciones. Había algo fascinante en la manera en que su mente trabajaba, conectando ideas y anticipando argumentos varios pasos adelante. Durante el segundo mes, ocurrió algo inesperado. Una disputa menor entre naves comerciales humanas y Cetrani escaló rápidamente cuando ambos lados malinterpretaron las intenciones del otro. De repente, las negociaciones que habían sido tensas pero civilizadas amenazaban con colapsar completamente. Los delegados de ambos lados intercambiaban acusaciones mientras Marco veía con horror cómo meses de trabajo diplomático se desmoronaban. Fue Kiara quien intervino. Con voz clara y autoritaria, silencó a su propia delegación y pidió un receso privado con el embajador Delgado. Los otros diplomáticos, tanto humanos como Cetrani, protestaron. Era altamente irregular que la princesa heredera solicitara reunirse a solas con un diplomático humano de rango relativamente menor. Pero Kiara insistió, y nadie tenía autoridad para contradecirla. Se reunieron en una pequeña sala de observación con vistas al espacio profundo.
Kiara despidió a sus guardias con un gesto, dejándolos completamente solos. Marco sintió la tensión del momento, consciente de que este encuentro privado podría definir el futuro de las negociaciones. Kiara habló primero, y su tono era diferente al que usaba en las sesiones formales. Más directo, casi íntimo. Le explicó que la disputa comercial había sido provocada deliberadamente por facciones en ambos lados que preferían la guerra a la paz. Había nobles Cetrani que veían a los humanos como amenaza que debía ser eliminada antes de que crecieran demasiado poderosos. Y sospechaba que había intereses similares del lado humano. Marco escuchó atentamente, sorprendido por la franqueza de la princesa. Le preguntó por qué le estaba contando esto a él, un simple embajador sin poder real para cambiar las políticas de la tierra. Kiara lo miró directamente a los ojos, y Marco vio algo en su expresión que no esperaba. Vulnerabilidad mezclada con determinación. Ella le explicó que lo había observado durante las negociaciones. Había visto cómo él genuinamente buscaba soluciones que beneficiaran a ambos lados, no solo victorias para la humanidad. Había notado su paciencia, su disposición a escuchar y entender la perspectiva Cetrani incluso cuando no estaba de acuerdo. Y había reconocido en él algo que valoraba enormemente: integridad. Trabajaron juntos durante las siguientes horas, desarrollando una estrategia para neutralizar a los saboteadores de ambos lados. Kiara compartió información de inteligencia que normalmente nunca revelaría a un extranjero, confiando en Marco de una manera que lo sorprendió profundamente. Por su parte, Marco ofreció perspectivas sobre la política humana que ayudaron a Kiara a entender mejor las motivaciones de su contraparte. Cuando regresaron a las negociaciones formales, algo había cambiado. Trabajaban como equipo coordinado, anticipando las objeciones del otro lado y presentando soluciones antes de que los problemas escalaran. Los otros delegados notaron el cambio pero no podían explicarlo. Las negociaciones que habían estado estancadas comenzaron a avanzar con velocidad sorprendente. Durante los siguientes meses, Marco y Kiara desarrollaron una relación de trabajo que trascendía lo profesional. Se reunían regularmente en privado para discutir estrategias, pero sus conversaciones gradualmente se expandieron más allá de los temas diplomáticos. Kiara le enseñó sobre la historia y filosofía Cetrani, compartiendo aspectos de su cultura que rara vez se revelaban a extranjeros. Marco le contó sobre la tierra, sobre la diversidad humana, sobre el arte y la música que su especie había creado a lo largo de milenios. Marco comenzó a ver más allá de la máscara diplomática de Kiara. Descubrió que tenía un sentido del humor sutil que solo mostraba en privado. Aprendió que amaba la música y que componía melodías en un instrumento Cetrani que producía sonidos que hacían llorar a quien los escuchaba. Supo que llevaba el peso de su posición con gracia pero que a veces anhelaba una vida más simple. Y Kiara, por su parte, descubrió en Marco cualidades que no esperaba encontrar en un humano. Admiró su capacidad para admitir errores y aprender de ellos, algo que los Cetrani consideraban signo de verdadera sabiduría. Se sintió atraída por su calidez emocional, tan diferente de la contención que su cultura exigía. Y encontró en él un igual intelectual, alguien que podía desafiar sus ideas y hacerla pensar de maneras nuevas. El día que se firmó el Tratado de Paz fue celebrado por ambas civilizaciones. Había tomado 6 meses de negociaciones brutales, pero habían logrado crear un marco para la coexistencia pacífica que podría durar generaciones. Marco se sintió exhausto pero satisfecho, sabiendo que había contribuido a algo verdaderamente histórico. La ceremonia de firma fue elaborada, con dignatarios de docenas de mundos observando mientras los representantes de ambas civilizaciones ponían sus sellos en el documento. Marco notó que Kiara lo miraba frecuentemente durante la ceremonia, sus ojos violeta encontrando los suyos con una intensidad que lo hacía sentir incómodo y emocionado al mismo tiempo. Después de la ceremonia, hubo una recepción donde delegados de ambos lados intentaban socializar con grados variables de éxito. Marco estaba conversando con colegas humanos cuando sintió una presencia detrás de él. Se volvió para encontrar a Kiara, quien con un gesto sutil pero inequívoco le indicó que la siguiera. Caminaron juntos por los corredores de la estación hasta llegar a la galería de observación donde habían tenido su primera conversación privada meses atrás. Las estrellas brillaban frías y distantes a través de los enormes ventanales. Kiara se detuvo frente al cristal, su perfil iluminado por la luz de una nebulosa distante. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Le dijo que había algo que necesitaba decirle, algo que había estado considerando durante meses. Le explicó que en la cultura Cetrani, elegir un compañero de unión era la decisión más importante que una persona podía tomar. Para la realeza,
esta decisión tenía implicaciones que iban más allá de lo personal, afectando el futuro de todo el imperio. Marco escuchó en silencio, su corazón latiendo cada vez más rápido mientras comenzaba a comprender hacia dónde se dirigía esta conversación. Chiara continuó, explicando que había rechazado a todos los pretendientes que su familia le había presentado durante la última década. Ninguno cumplía con sus estándares de inteligencia, integridad y fortaleza de carácter. Entonces se acercó a él, tan cerca que Marco podía ver cada detalle de las marcas luminiscentes en su rostro, podía sentir el calor que emanaba de su piel azulada. Sus ojos violeta brillaban con una intensidad que lo dejó sin aliento. Y entonces, inclinándose hacia su oído, susurró las palabras que cambiarían su vida para siempre. Serás el padre de mis hijos, humano. Te he elegido como mi compañero de unión. Esto es tanto deseo personal como decreto real. Considera cuidadosamente lo que esto significa y dame tu respuesta cuando estés listo. Pero sabe que mi intención es seria. Antes de que Marco pudiera responder, antes de que su mente pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar, Chiara se alejó con la gracia característica de su especie, dejándolo solo frente a las estrellas, tratando de comprender cómo su vida acababa de cambiar de manera irrevocable. El peso de una promesa. Marco permaneció en la galería de observación durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Las palabras de Chiara resonaban en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Serás el padre de mis hijos. La declaración era tan inesperada, tan imposible, que su cerebro de diplomático entrenado no encontraba ningún marco de referencia para procesarla. Finalmente, sus piernas lo llevaron de vuelta a sus aposentos en la estación. Declinó las invitaciones a las celebraciones posteriores al tratado, alegando agotamiento. No era mentira, pero la verdadera razón era que necesitaba soledad para pensar, para investigar, para entender exactamente qué significaba lo que Chiara le había propuesto. Pasó la noche accediendo a cada base de datos disponible sobre costumbres matrimoniales Cetrani, protocolos de unión real, y las implicaciones de que una princesa heredera declarara a alguien como compañero elegido. Lo que descubrió hizo que la situación pareciera aún más monumental de lo que había imaginado. En la cultura Cetrani, la unión entre compañeros era permanente de una manera que los matrimonios humanos no eran. No existía equivalente al divorcio. Romper una unión formal conllevaba consecuencias sociales y legales tan severas que prácticamente nunca ocurría. Cuando un Cetrani elegía compañero, era para toda la vida, y en el caso de la realeza, esa elección afectaba el destino de civilizaciones enteras. La frase padre de mis hijos tenía un peso particular en su cultura. La biología reproductiva Cetrani era compleja, y elegir a alguien para producir descendencia era el vínculo más íntimo y permanente que podían formar. Era confiar a otra persona el futuro del linaje, la continuación de la sangre real. Que Chiara dijera esto a un humano, cuando los híbridos humanos Cetrani requerirían ingeniería genética sin precedentes y serían controversiales de maneras que Marco apenas comenzaba a comprender, era hacer una declaración que trascendía lo personal para convertirse en política interestelar. A la mañana siguiente, Marco fue convocado a una reunión con la embajadora principal Chen, líder de la delegación humana. La mujer mayor lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad cuando entró a su oficina. Había recibido comunicación formal de la delegación Cetrani indicando que la princesa heredera había hecho una propuesta personal significativa al embajador Delgado. Marco explicó lo sucedido lo mejor que pudo, observando cómo la expresión de Chen pasaba por varias fases de sorpresa, incredulidad y finalmente cálculo estratégico. La embajadora señaló que esto era completamente sin precedentes. Si Marco aceptaba, sería el primer humano en unirse con realeza Cetrani, posiblemente el primer humano en unirse con cualquier Cetrani dadas las tendencias aislacionistas de esa especie. Las implicaciones políticas eran enormes. Podría fortalecer las relaciones entre ambas civilizaciones de maneras que los tratados formales nunca lograrían, creando lazos familiares literales entre los pueblos. O podría verse como una elección controversial que debilitaría la posición política de Chiara, desestabilizando el imperio y amenazando la paz que acababan de negociar. Chen fue clara en que no pretendía decirle a Marco qué decisión tomar sobre su vida personal. Pero necesitaba que él entendiera las ramificaciones. Aceptar significaría dejar la sociedad humana, no temporalmente sino esencialmente de forma permanente. Vivir en el imperio Cetrani, navegar la política de una corte alienígena, enfrentar oposición de nobles que verían a un humano como pareja inapropiada para su princesa.
Criar hijos híbridos que estarían atrapados entre culturas y enfrentarían desafíos que ninguno de ellos podía anticipar completamente. Marco agradeció su franqueza pero explicó que necesitaba hablar directamente con Kiara antes de poder tomar cualquier decisión. Necesitaba entender exactamente qué estaba proponiendo ella y por qué lo había elegido a él entre todas las opciones posibles. El encuentro con Kiara fue arreglado para esa misma tarde en una suite diplomática privada. Ella llegó vestida de manera menos formal que en las negociaciones, aunque todavía claramente marcando su estatus real. Sus marcas luminiscentes mostraban colores que Marco había aprendido a asociar con nerviosismo controlado, algo que nunca había visto en ella durante meses de negociaciones brutales. Marco comenzó preguntando directamente por qué lo había elegido a él. Kiara respondió con la honestidad que él había llegado a esperar de ella. Explicó que había rechazado a docenas de pretendientes nobles durante años porque todos la veían solo como premio político, como medio para avanzar sus propias ambiciones. Ninguno la había tratado como persona con pensamientos, sentimientos y sueños propios. Pero durante las negociaciones, había observado a Marco cuidadosamente. Había visto su inteligencia y creatividad para encontrar soluciones. Había notado su respeto genuino por la cultura Cetrani incluso cuando no estaba de acuerdo con sus posiciones. Había admirado su integridad, su disposición a admitir errores, su capacidad para ver más allá del interés inmediato hacia el beneficio a largo plazo. Y había sentido algo que nunca había experimentado antes. Atracción basada no en cálculo político sino en admiración genuina y conexión personal. Eso era extraordinariamente raro en su cultura, donde las uniones se arreglaban típicamente por ventaja estratégica. Encontrar a alguien que la hacía sentir así, que además poseía las cualidades que ella valoraba en un compañero, era algo que no podía ignorar. Marco preguntó sobre las complicaciones políticas. Kiara admitió que habría oposición significativa. Había nobles que verían la elección como contaminación de la línea real, que argumentarían que los híbridos no deberían heredar el trono. Tendría que luchar batallas políticas para defender su elección y proteger a cualquier hijo que tuvieran. Pero también explicó que como princesa heredera tenía el derecho tradicional de elegir su propio compañero si podía demostrar que la elección servía a los intereses del imperio. Y creía genuinamente que unirse con Marco fortalecería los lazos entre humanos y Cetrani de maneras que los tratados formales nunca podrían lograr. Sus hijos serían símbolos vivientes de la unidad entre especies, prueba de que las diferencias podían superarse. Marco le preguntó qué significaría específicamente para su vida si aceptaba. Kiara explicó los detalles con cuidado. Él se convertiría en su compañero oficial, equivalente a príncipe consorte en términos humanos. Viviría en el imperio Cetrani, probablemente en el palacio real en el mundo natal, aunque podría mantener conexiones con la tierra a través de comunicaciones regulares y visitas ocasionales. Tendría estatus e influencia significativos como consorte de la princesa heredera, pero también enfrentaría escrutinio intenso de medios y nobleza. Los hijos que tuvieran requerirían ingeniería genética extensiva para ser viables, combinando genética humana y Cetrani de maneras nunca antes intentadas. Serían criados como realeza Cetrani pero también llevarían herencia humana que haría su posición única y complicada. La unión sería permanente. No había vuelta atrás una vez que se formalizara. Kiara quería que él entendiera esto completamente antes de tomar cualquier decisión. Marco pasó los siguientes días en profunda reflexión. Caminaba por los corredores de la estación, miraba las estrellas a través de los ventanales, y se preguntaba si tenía el coraje de elegir una vida tan radicalmente diferente de todo lo que había conocido. Pensó en su familia en la tierra, en sus amigos, en la carrera diplomática que había construido. Todo eso quedaría atrás y decía que sí. Pero también pensó en Kiara. En su inteligencia brillante. En su sentido del humor sutil. En la vulnerabilidad que había mostrado al confesarle sus sentimientos. En las conversaciones que habían compartido, donde se había sentido verdaderamente comprendido de maneras que rara vez había experimentado. Y se preguntó si lo que sentía por ella podría llamarse amor. La respuesta, se dio cuenta gradualmente, era sí. En algún momento durante esos meses de negociaciones y conversaciones privadas, había desarrollado sentimientos profundos por la princesa Cetrani. Sentimientos que había suprimido porque parecían imposibles e inapropiados. Pero ahora ella le estaba ofreciendo la oportunidad de actuar sobre esos sentimientos, de construir una vida juntos que desafiaría todas las expectativas. Mientras tanto, la noticia de la propuesta de Kiara se había filtrado, como era inevitable en el ambiente político de la estación. La reacción fue mixta.
Algunos lo veían como desarrollo romántico maravilloso que simbolizaba la nueva era de paz entre especies. Otros lo consideraban escándalo que amenazaba la estabilidad del imperio Cetrani. Del lado Cetrani, varios nobles de alto rango expresaron oposición pública a la idea de que la princesa heredera se uniera con un alienígena. Argumentaban que esto diluiría la pureza del linaje real, que cualquier hijo híbrido no debería ser considerado heredero legítimo. Hubo incluso susurros de que algunos intentarían sabotear la unión si se formalizaba. Del lado humano, las reacciones también eran variadas. Algunos políticos veían el potencial estratégico de tener un humano en posición de influencia tan cercana al trono Cetrani. Otros se preocupaban por las complicaciones que surgirían si la relación fracasaba de alguna manera. Marco tuvo una última conversación con Chiara antes de tomar su decisión final. Le preguntó directamente si estaba dispuesta a enfrentar toda la oposición que su elección generaría. Si estaba preparada para luchar batallas políticas para defender su unión y proteger a sus futuros hijos de quienes los verían como abominaciones o símbolos de contaminación cultural. Chiara respondió con la determinación que Marco había llegado a admirar tanto. Le explicó que había pasado toda su vida preparándose para gobernar un imperio. Había enfrentado desafíos y oposición desde que era niña. Lo que la hacía diferente de sus ancestros era que no estaba dispuesta a sacrificar su felicidad personal en el altar del deber. Quería ambas cosas, servir a su pueblo y tener un compañero que amara genuinamente. Había encontrado esa posibilidad en Marco. Y estaba dispuesta a luchar por ella con cada recurso a su disposición. La pregunta era si él estaba dispuesto a luchar junto a ella. Marco tomó sus manos entre las suyas. La piel de Chiara era más cálida de lo que esperaba, sus marcas luminiscentes brillando suavemente con colores que indicaban esperanza y vulnerabilidad. La miró a los ojos, esos ojos violeta que habían capturado su atención desde el primer día, y dio su respuesta. Dijo que sí, que la amaba, aunque todavía estaba aprendiendo a entender qué significaba eso exactamente en el contexto de dos especies tan diferentes. Que estaba dispuesto a dejar atrás todo lo que conocía para construir algo nuevo junto a ella. Que enfrentarían juntos cualquier oposición que surgiera, como habían enfrentado juntos los desafíos de las negociaciones. Las marcas de Chiara brillaron con intensidad que Marco nunca había visto, colores de alegría pura que iluminaron su rostro de manera que lo dejó sin aliento. Por primera vez desde que la conocía, la vio sonreír sin reservas, sin la máscara diplomática que normalmente mantenía. Era hermosa de una manera que trascendía las diferencias entre especies. La noticia de la unión formal entre la princesa heredera Chiara y el embajador Marco Delgado se transmitió a través de ambas civilizaciones. Como se esperaba, generó controversia. Pero también generó esperanza. Para muchos, esta unión representaba la promesa de un futuro donde humanos y Cetrani no solo coexistían pacíficamente sino que se entrelazaban de maneras profundas y permanentes. Los años siguientes no fueron fáciles. Marco tuvo que adaptarse a una cultura alienígena mientras enfrentaba hostilidad de nobles que lo consideraban intruso indigno. Chiara tuvo que defender constantemente su elección mientras navegaba las complejidades de prepararse para gobernar un imperio. Y cuando nacieron sus hijos, los primeros híbridos humanos Cetrani, enfrentaron escrutinio y críticas que habrían destruido voluntades más débiles. Pero también hubo momentos de alegría profunda. La primera vez que Marco escuchó a Chiara tocar música para él en la intimidad de sus aposentos. La primera vez que sostuvo a su hija recién nacida, una pequeña criatura con piel azul pálido y ojos que brillaban con tonos tanto violeta como marrón. La primera vez que su hijo mayor habló, mezclando palabras en humano y Cetrani en una síntesis que simbolizaba perfectamente su herencia dual. Cuando Chiara eventualmente ascendió al trono, Marco se convirtió en el primer emperador consorte humano en la historia Cetrani. Sus hijos se convirtieron en herederos de un imperio que gradualmente aprendió a aceptarlos, incluso a amarlos, como símbolos de una nueva era. La unión que tantos habían criticado se convirtió en fundamento de una alianza entre especies que duraría siglos. Y todo había comenzado con un susurro en una galería de observación, una princesa valiente declarando lo imposible, y un diplomático humano lo suficientemente valiente para decir que sí. La humanidad y los Cetrani escribieron juntos una historia que ninguno podría haber escrito solo. Y en el corazón de esa historia estaban Marco y Chiara, dos seres de mundos diferentes que eligieron amarse contra todas las probabilidades, y al hacerlo, cambiaron el destino de las estrellas.